economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablaremos sobre declaración de patrimonio de funcionarios públicos. Para eso ya se encuentran con nosotros Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana, y también René Valiente, coordinador del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana. Les vamos a dar la bienvenida en este momento. Eduardo, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a René. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos quienes nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Acción Ciudadana presentó su informe de monitoreo sobre probidad en la función pública de junio a diciembre de 2021. Este presenta un análisis actualizado acerca del comportamiento de los servidores públicos, del órgano ejecutivo, instituciones autónomas, así como las diputaciones, propietarios y suplentes de los periodos comprendidos entre el año 2014 y el año 2021. Eduardo, según este informe, hay al menos 3.878 declaraciones pendientes de presentar en el quinquenio 2014 al 2019 y hay 2.356 declaraciones pendientes de presentar del órgano ejecutivo y autónomas de la administración actual. En términos generales, ¿qué representa estos datos, Eduardo? Bueno, es preocupante que a esta fecha tengamos más de 6.000 declaraciones de patrimonio que no se hayan presentado por parte de aquellos servidores públicos que están obligados por ley. Y eso creo que es algo importante que destaca el informe, que es un comportamiento sistemático, es una situación crónica, el que muchos funcionarios y empleados públicos no presenten su declaración. Obviamente, esto lo decimos porque no es exclusivo de administraciones anteriores, ni tampoco es exclusivo de la actual, ni de legislaturas pasadas, o solo de esta, sino que es algo que se da, digamos, de forma regular. El punto acá es que estamos hablando, en muchos casos, y René tal vez profundiza sobre este tema, estamos hablando de que la mayoría son empleados que manejan fondos públicos, los que no presentan su declaración de patrimonio. Obviamente habría que profundizar en el análisis para determinar si esta falta de presentación se debe en parte a un ocultamiento del patrimonio, o sea que ya es premeditada la no presentación, o en algunos casos se pueda deber a desconocimiento de la obligación legal de presentar esta declaración. Pero como digo, habrá que profundizar en ese análisis y en esa investigación cuáles son las causas de por qué tenemos esta cantidad de declaraciones sin presentar. El punto para terminar, Imelda, y que es importante decirle a los ciudadanos, porque se pueden preguntar, ¿y a mí en qué me beneficia o qué me importa que un funcionario o un empleado público presente su declaración de patrimonio? Acá es importante decirle que la presentación de esta declaración patrimonial lo que busca es detectar un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin justa causa de un empleado funcionario público por el ejercicio de su cargo. Es decir, aquella persona que ingresa a la función pública sin bienes, prácticamente a cero, y termina con un patrimonio de $1 millón. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo adquirió este $1 millón siendo un empleado o un funcionario que obviamente en el periodo para el cual fue nombrado o electo no podía tener ingresos hasta por $1 millón? Entonces, para eso sirve la declaración, para investigar qué pasó en ese caso y determinar si se aprovechó de su cargo para hacerse millonario. Solamente eso. Sí. René, de estos más de 6.000 funcionarios públicos que no han presentado su declaración, bueno, ya nos mencionaba Eduardo, muchos de ellos son personas que administran fondos públicos.
categorizando, Eduardo, quiénes son estos funcionarios que no han querido presentar su declaración patrimonial de inicio y de fin de sus funciones. Claro, según los resultados, los hallazgos que tenemos en el estudio, principalmente el tipo de servidor público que ha omitido la presentación de sus declaraciones de probidad se concentra en personal técnico que tiene acceso al manejo de fondos públicos. Sin embargo, estos datos varían dependiendo del segmento de funcionarios y también temporal que hemos visto en el estudio. Así tenemos, por ejemplo, que para el quinquenio pasado, 2014-2019, había dentro de los funcionarios del órgano ejecutivo que no habían presentado sus declaraciones una cantidad mayor de directores o miembros de juntas directivas, y en particular también se ha reportado en este estudio respecto del anterior un incremento significativo en el personal con cargos de tipo diplomático o consular que no han presentado su declaración de cese. Sin embargo, en el grueso de los datos, la mayoría de los servidores públicos que a la fecha que cerramos el estudio, que es el 7 de diciembre de 2021, no habían presentado sus declaraciones, son personal técnico que tiene acceso al manejo directo de fondos públicos. Sí. ¿Qué ha pasado también en el caso de la Asamblea Legislativa, René? Y también cuántos empleados y funcionarios del órgano ejecutivo hay que no presentaron declaración de cese de funciones y compitieron en las elecciones del año 2018 y del 2021. Eso es una muy buena pregunta. En el ámbito legislativo encontramos un comportamiento ligeramente distinto respecto de lo que vemos en el órgano ejecutivo. Para empezar, en el órgano ejecutivo, pues los incumplimientos son más generalizados, y en el ámbito legislativo son más puntuales, porque en realidad son menos empleados y se permite tener un mejor control respecto de las declaraciones que han presentado los diputados, pues todos, absolutamente todos, tienen una fecha de finalización respecto de la cual tienen que presentar su declaración. En ese sentido, para la Corte Suprema de Justicia es más fácil mantener un control más detallado acerca de quienes no han presentado las declaraciones. Sin embargo, vemos algunos incumplimientos que son preocupantes en este ámbito, ¿no? De la legislatura 2015-2018, todavía hay un total a diciembre de 2021 de 45 diputados que no habían presentado sus declaraciones. En su mayoría son diputados suplentes, 43 diputados suplentes y 2 diputados propietarios. Luego, para la legislatura de 2018-2021, todavía había 60 diputados que no habían presentado sus declaraciones, 6 de ellos de inicio de funciones, 54 de cese de cargo. De los 6 de inicio de funciones son diputados suplentes, mientras que dentro de los que no presentaron su declaración de cese de funciones hay 18 diputaciones propietarias. Respecto de la Asamblea Legislativa actual, podemos decir que tiene en términos generales un comportamiento más orientado al cumplimiento de esta obligación, ya que únicamente hay 27 declaraciones pendientes de presentar. Obviamente hablamos de las declaraciones de toma de cargo, porque todavía no ha llegado el periodo de finalización de funciones de esta legislatura. De estas son 11 diputados propietarios y 16 diputados suplentes. Respecto de el aspecto que mencionabas de participar en las siguientes elecciones, es un dato muy interesante que hemos resaltado en ese estudio, y es que comparamos el cumplimiento de las obligaciones de probidad con la participación en las siguientes elecciones, esto respecto de candidatos a diputados y diputadas, y advertimos que entre los funcionarios legislativos, entre los diputados y diputadas que ejercieron funciones en la legislatura 2015-2018, hay un porcentaje de estos que, sin haber presentado su declaración de cese de funciones de ese cargo, participaron en las siguientes elecciones. Un total de 13 diputados, entre los que no habían presentado sus declaraciones de cese de funciones en esa legislatura, participaron en las siguientes elecciones. De hecho, de estos 13, 7
fueron sancionados por la Corte Suprema de Justicia por haber incumplido esas obligaciones de probidad. Sin embargo, no hay en el marco jurídico un mecanismo que permita limitar la participación de esos diputados y diputadas en procesos de elecciones, pese a estar en incumplimiento de una obligación legal. Algunos de ellos incluso pues pautaron publicidad por distintos medios, lo que podría abrir una ventana, ¿no?, para la corrupción, ya que esos elementos, esos gastos que se tuvieron en publicidad deberían haber sido contabilizados respecto del análisis del posible enriquecimiento ilícito de estos funcionarios. En cuanto a las elecciones legislativas de 2021, se hizo el hallazgo que 26 diputados que ejercieron funciones en la legislatura 2018-2021 participaron como candidatos de las elecciones 2021 sin haber presentado su declaración de probidad. 9 de estos pautaron publicidad por distintos medios. Respecto de las elecciones para Parlacen, 3 de los candidatos que no habían presentado sus declaraciones participaron en esas elecciones y 2 de ellos habían pautado publicidad. También respecto de estas elecciones 2021, las elecciones legislativas, encontramos que hubieron candidatos que ejercieron cargos en el órgano ejecutivo, en instituciones de dependencias de la presidencia o de instituciones autónomas, que también participaron como candidatos y candidatas a diputadas sin haber presentado sus declaraciones. Un total de 17 de los candidatos a esas diputaciones no había presentado su declaración de cese de funciones, pese a que ejercieron cargos en el órgano ejecutivo. Entre estos hemos identificado que la mayor parte tenía cargo de dirección, o eran miembros de juntas directivas o eran directores en instituciones autónomas o ministerios, y una pequeña porción tenían cargos de coordinación, jefaturas o cargos técnicos vinculados al manejo de fondos públicos. Eduardo, en el informe se destaca que el promedio de cada multa impuesta para las diputaciones pendientes de rendir declaración de toma de cargo de la legislatura 2018 a 2021 es de $213.68. ¿Usted considera que este monto es suficiente para lo que realmente representan no haber presentado estas declaraciones por parte de estos funcionarios? Obviamente no hay una correlación entre la infracción y la sanción que le corresponde, porque estamos planteando, por ejemplo, el caso de que un funcionario pueda tener indicios de enriquecimiento ilícito y se demore en presentar su declaración y al final sea multado por el valor de $200. Entonces, sin duda, no tiene una correlación la multa con la infracción. Y en segundo lugar, creo que es importante destacar que el hecho de no presentar la declaración no tiene otro efecto posterior más allá de la multa. Es decir, y de hecho nosotros lo proponemos en el informe, de que se reformen las leyes correspondientes a efecto que un funcionario o empleado público que no haya presentado su declaración no pueda competir en una elección popular ni en una elección indirecta. Es decir, que no se pueda postular a fiscal, que no se pueda postular a magistrado, etcétera, etcétera. Lo que se busca, y volviendo al punto de lo bajo de la multa, es que la sanción pueda servir de incentivo para el cumplimiento de la obligación. Pero en este caso, al tener una multa tan baja, incluso esto puede hasta motivar al funcionario o empleado a no cumplir en tiempo su declaración y ser sancionado pues, con un monto en realidad muy bajo por la sanción, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto que a nuestro parecer debe de analizarse en este tema de las declaraciones de patrimonio. Cómo establecer sanciones tanto económicas o de otro tipo, inhabilitando para participar en elecciones a aquellos servidores públicos que están obligados a presentar la declaración y no lo hacen. Ese es
otro detalle que nosotros planteamos en el informe. Sí, y otra de las situaciones también, Eduardo, es si no se presenta esta declaración, realmente en ningún momento la presentarían. ¿Qué instancia, en este caso, qué responsabilidad tiene la Corte Suprema de Justicia en este seguimiento para que estos funcionarios, independientemente del tiempo que haya pasado desde el cese de sus funciones, deberían de estar presentando este tipo de informes, o se le debería de dar un seguimiento para el pago de estas multas o infracciones? En este caso, ¿qué responsabilidad tiene la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, si no presentan la declaración los funcionarios, pues lo primero que debería hacerse es levantar una serie de alertas en materia de investigación de corrupción. O sea, ahí puede haber algo. Porque si no se está presentando la declaración, y no estamos hablando tal vez de aquel funcionario que se retrasó un par de meses, sino que estamos hablando de casos, y de hecho tenemos casos que tienen años de no presentar su declaración. Ahí habría que poner una mayor atención por qué es que no se está presentando esta declaración. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene la sección de probidad? Sin duda, tiene una responsabilidad en el sentido de no haber iniciado los procesos sancionatorios correspondientes, porque ese es otro de los hallazgos del informe, que no hay correlación entre el número de declaraciones pendientes de presentar o las extemporáneas, y tampoco hay correlación referente a el número de procesos iniciados, y mucho menos hay una relación entre el número de multas impuestas. Es decir, tenemos miles de declaraciones sin presentar, tenemos unos cientos de procesos o decenas de procesos, y tenemos un par de multas. O sea, al final el tema acá es que el que incumple no recibe la sanción, pero creo que hay que verlo, este tema, más allá de la sanción, sino que el punto es cuál es la causa de la no presentación de la declaración. ¿Habrá un premeditado ocultamiento del patrimonio precisamente porque se ha generado algún enriquecimiento sin justa causa? Eso es lo que habría que preguntarse, si detrás de esta falta de presentación, más allá del tema de las sanciones y las multas, es si hay o no enriquecimiento ilícito. Sí. Hablemos, René, justamente de la operatividad de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su carga laboral y la distribución de personal según los resultados del informe? Claro, hay que mencionar que estos retrasos que vemos en la tramitación de los expedientes, en las revisiones de las declaraciones de probidad, puede tener una relación directa con lo que hablábamos de la carga laboral. Hay que pensar que el personal de la sección de probidad realiza unas funciones que van más allá de recibir las declaraciones. Es necesario pues realizar un análisis sobre estas, tanto de inicio como de cese, además hacer consultas a instituciones, por ejemplo el sistema financiero, registros públicos. Es decir, se realiza una investigación sobre la veracidad de estas declaraciones, lo que requiere pues de una dedicación bastante significativa, tanto de personal como de recursos administrativos y materiales. En el estudio hicimos una consulta a la Corte Suprema de Justicia que nos indicara como cuál ha sido la evolución de la cantidad de personal de la sección de probidad frente a la cantidad de declaraciones de patrimonio que han recibido a través de los años. Un elemento que hay que destacar es que progresivamente la sección de probidad ha ido incrementando la cantidad total de personal, y a la vez ha ido incrementando también el porcentaje de este personal que se dedica exclusivamente a la revisión de las declaraciones. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, todavía la realidad es bastante preocupante, porque en promedio, pues si analizamos la carga de 2014 a 2021, que es el periodo del que tenemos datos, la carga laboral de cada empleado en promedio son 445 declaraciones de probidad
por persona al año. Es preocupante también porque hay algunos años que de acuerdo a la existencia de toma de cargo de nuevos funcionarios, hay picos en la presentación de estas declaraciones en los que, por ejemplo, en 2015 fueron casi 1000 declaraciones que tenía que revisar cada empleado. Tenemos años de 500, también hay años que podríamos decir bajos, que son una carga un poco más razonable, como podría ser 2020, donde solo hubieron 168 por empleado, de acuerdo a la cantidad de empleados que se dedicaban a la revisión de las declaraciones de probidad. Sin embargo, sigue siendo una carga laboral preocupante. No se conoce exactamente la distribución interna de los casos en la sección de probidad, sin embargo, se nos reportó que la mayoría de estos empleados son contadores o administradores de empresas. También hay un porcentaje, hay un 20% de los empleados son abogados y también tienen personal que todavía son estudiantes. Entonces, uno se podría preguntar en qué afecta, ¿no?, esa distribución de la carga laboral de la sección. Pues un buen indicador para determinar cuáles son los efectos nocivos de esta situación es la cantidad de tiempo que lleva a la sección de probidad a abrir un expediente por indicios de enriquecimiento ilícito. La Constitución de la República establece que una vez ha finalizado el servicio público una persona, la sección de probidad tiene 10 años para iniciar acción civil por enriquecimiento ilícito en caso de que se encontrara algún indicio. Y para ello, pues la Corte Suprema de Justicia en plenario ha de pronunciarse sobre la existencia de estos indicios. Sin embargo, la labor de verificación, la construcción de ese expediente la hace la sección de probidad y quien presenta también esos expedientes al Pleno. Entonces, ¿cuánto le tarda a la sección de probidad abrir un expediente por enriquecimiento ilícito luego de la finalización del cargo del servidor público? La mayor cantidad de casos se tarda entre 5 y 9 años. De los casos que nosotros identificamos, un total de 248 casos, expedientes activos a diciembre de 2021, le tardaron a la sección de probidad entre 5 y 9 años iniciar la investigación por el posible enriquecimiento ilícito. No estamos hablando de que en esos 9 años se ha presentado a Corte Plena el resultado. No, es que en esos 9 años, o entre 5 y 9 años, se ha iniciado el expediente de investigación que posteriormente podría derivar en la presentación de un caso frente a Corte Suprema, a Corte Plena, para que decida si existen o no hay indicios de enriquecimiento ilícito. Otra porción significativa de los casos se ha tardado entre 1 y 4 años, casi 200 casos se tardó la sección de probidad entre 1 y 4 años en iniciarlos, pero la mayoría se tarda entre 5 y 9. También hay que mencionar que hay casos que trascienden esa barrera de los 10 años. 64 casos iniciaron entre 10 y 14 años. Hay un pequeño porcentaje, son 6 casos que tardaron más de 15 años y hay 4 casos que, según los reportes que nos fueron entregados por la Corte Suprema de Justicia, la sección tardó más de 20 años en iniciar esos expedientes. Y esto tiene unas consecuencias bastante graves, ya que el 62% de los casos que tiene abiertos ahorita la sección de probidad en los que ha encontrado algún indicio de enriquecimiento ilícito, son 62% de los casos, ya ha vencido el plazo de prescripción de la acción civil que establece la Constitución. Solo un 38% de esos casos activos podrían derivar en el ejercicio de una demanda por enriquecimiento ilícito contra esos funcionarios en el ámbito civil. Sí. ¿Qué lectura tiene usted, Eduardo, sobre esta situación de que el 62% de los casos que está estudiando la sección de probidad ya ha vencido el plazo de prescripción de la acción civil? Bueno, que en este caso todos estos expedientes y todos estos funcionarios o empleados públicos que tenían o tienen indicios de enriquecimiento ilícito, si eso fuese así, o sea, de que se han enriquecido ilícitamente,
se le complicaría al Estado, digamos, determinar responsabilidades en materia de corrupción. O sea, se generarían condiciones de impunidad. Si no se, o sea, digamos, si estas personas que están en estos procesos tuviesen se comprobara que ya no son indicios, sino que efectivamente estamos hablando de enriquecimiento ilícito. Entonces, el que se tenga vencido el plazo de todas estas declaraciones y no se haya procedido, sin duda es una ventana a la impunidad. O sea, cualquier funcionario que ejerció su cargo, se enriqueció precisamente por la función pública, puede quedar impune. Si no se investiga, si no se, digamos, determina que este enriquecimiento es ilegal. Entonces, esa es, digamos, la mayor consecuencia que se puede tener. Pérdida de fondos públicos, precisamente por la inoperancia del ente encargado de verificar este tema de enriquecimiento ilícito. Y ya como lo decía el licenciado Valiente, no es un tema necesariamente de culpar a la sección de probidad, sino que recordemos que la sección de probidad depende de la Corte Suprema de Justicia y las decisiones respecto de fortalecimiento de esta unidad, porque eso es lo que también nosotros señalamos, que hay que fortalecer con personal, con recursos, con capacidades a la sección. Eso depende de la Corte Suprema de Justicia, de la cabeza del órgano judicial, el reforzar esta unidad para que pueda ser un valladar para intentar frenar corrupción que se pueda dar dentro del Estado. Sí, necesitamos hacer un breve corte en ese momento, pero luego de la pausa también le daremos la oportunidad a la audiencia para que pueda hacer sus preguntas o sus comentarios sobre la temática que estamos tratando. Recuerde que también estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Volvemos de inmediato, no nos cambie. Continuamos en este espacio de la entrevista. Hoy hablamos sobre declaraciones de patrimonio de funcionarios públicos. Están con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y René Valiente, coordinador del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, el 22759501, 22759502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75712779. También leemos sus mensajes a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Nos indican que tenemos llamada telefónica, le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días, habla Wilfredo Antonio de Alfaro. Adelante. El conocimiento que tenemos de la naturaleza nos enseña de que todo poder es relativo al poder de acción que tiene el vector y que el poder aumenta en medida en que la suma del poder que tienen los vectores. Por lo tanto, Acción Ciudadana debe de comenzar a aplicar esta ley del conocimiento natural. Cada ciudadano es un vector y ese ciudadano tiene que ir adquiriendo conciencia de cómo defender la Constitución y de cómo reformar la Constitución. Para eso, Acción Ciudadana debe desarrollar una reeducación a todo ciudadano salvadoreño, formar comités para que puedan defender la Constitución con sus derechos constitucionales. Bueno, lastimosamente tenemos interferencia en esta llamada, pero agradecemos al amigo por su participación. Tenemos más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, pregunta puntual, ¿saben si el presidente de la República y el alcalde actual de San Salvador han declarado su patrimonio? Una pregunta más dice, muy buenos días, pregunta para los entrevistados. ¿Ustedes como organización buscarán que se reformen los procesos sancionatorios para que sean más acorde al delito de la no declaración de patrimonio en cualquier gobierno? Un mensaje más dice, los delitos de enriquecimiento ilícito
y estos delitos que se cometen desde puestos de gobierno prescriben 10 años después del delito o del cese de sus funciones. Y pregunta, si alguien es cachado a los 9 años, pero en eso el juicio y lo demás se pasa de los 10 años, ¿prescribe o sigue el proceso? Les vamos a dar paso en este momento a nuestros invitados para que nos puedan dar las reacciones a estas primeras participaciones de la audiencia y luego volveremos con más mensajes. Le damos paso, Eduardo, adelante. Yo voy a contestar dos y que René conteste las otras dos. Lo que decía el primer radioescucha, desarrollar una reeducación de los ciudadanos, que Acción Ciudadana haga eso. Comentarle que de hecho todas estas investigaciones lo que buscan es llevar la información al ciudadano para que entienda cuál es, digamos, la dinámica del ejercicio del poder, cuáles son las obligaciones de los funcionarios, qué es lo que ellos deben de cumplir, a qué tiene que estar atento la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos tratando de colaborar con esta reeducación de la ciudadanía por medio de ponerle información disponible sobre, como decía, la gestión pública, cómo se administran los fondos, si cumplen los funcionarios con sus obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera lo estamos haciendo. Tal vez falta más, pero lo estamos haciendo. Lo otro que decía, sí, el tercer amigo, si vamos a buscar reformas legales para poder, digamos, sancionar de mejor manera los incumplimientos. Obviamente hay que tener en cuenta algo sobre este tema. La actual Asamblea Legislativa no se caracteriza por ser, digamos, afín o recibir a sociedad civil, a las organizaciones. Entonces, nosotros podríamos plantear una reforma, pero el punto es si eso va a ser tomado en cuenta. No digo que antes se nos tomaba en cuenta como organizaciones, porque muchas propuestas de reformas ahí quedaron. Y peor en este caso que estamos hablando de algo que sí puede ser comprometedor para los funcionarios, que es declarar el patrimonio, y que si no lo declaran pues van a ser sancionados. Eso obviamente no le puede parecer a la mayoría de funcionarios. Entonces sí es un tanto difícil promover una reforma en las condiciones actuales, precisamente porque no va a ser tomado en cuenta cualquier propuesta. Con eso me quedo y René que pueda contestar el tema de Mario Durán y Bukele y de lo de la prescripción. Adelante, René. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Respecto del alcalde de San Salvador, he de aclararle al ciudadano que hizo la consulta que dentro del estudio pues no tenemos datos relativos al comportamiento en las municipalidades. Respecto del órgano ejecutivo sí, y en la base de datos justo estaba haciendo esa búsqueda en este momento y sí ya aparece que ha sido presentada la declaración del presidente de la República. Ya aparece como presentada entre las declaraciones que nos reportó la Corte Suprema de Justicia. Respecto al tema de la prescripción, hay que analizar algunos elementos porque hubo reformas en el ámbito del Código Penal que hacen imprescriptibles algunos delitos de corrupción, entre ellos el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esa reforma legal no abarca el tema de la acción civil, ya que en materia constitucional hay una declaración de prescripción de 10 años para la acción civil por enriquecimiento ilícito. Así que si bien puede hacerse un proceso para determinar la responsabilidad penal de un funcionario respecto del enriquecimiento ilícito que pudiera presentar, pues la persecución de la recuperación de esos bienes se dificultaría en la medida que la Constitución sí establece un límite temporal. Sí. Vamos a dar lectura a más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp.
Dice, buenos días, el problema actualmente en El Salvador es que las autoridades a todo nivel se niegan a la transparencia, evidencia que los que hoy gobiernan hacen lo mismo que los del pasado y lo peor que están llevando a este país a una crisis social, individualismo, totalitarismo y violencia a los derechos humanos constantemente. Un mensaje más dice, buenos días, estoy viendo la entrevista. Puede hacer la siguiente pregunta. ¿En qué periodo hay más casos de incumplimiento de declaraciones de probidad? También nos llegan mensajes y saludos a través de nuestra transmisión en la fanpage en Facebook. Dice David Álvarez, buenos días paisanos, saludos. Gobierno de Bukele salió peor que los mismos de siempre, reciclados en nuevas ideas. Le vamos a dar paso si tienen algún comentario, Eduardo o René, sobre estas últimas... El primer comentario de Sí. que son las autoridades no son transparentes. Creo que el informe nos revela, digamos, una pauta de comportamiento similar en todos este periodo analizado. O sea, decimos, el gobierno anterior, el actual, la Asamblea Legislativa desde 2015 hasta la fecha, en general tienen ese mismo comportamiento, en el sentido de un buen porcentaje de funcionarios y empleados públicos presentan extemporáneamente su declaración y otra cantidad que de hecho creo que ronda un 30% aproximadamente no presenta su declaración. Entonces, hay un comportamiento, y eso lo advertimos, que no cesa. O sea, en lugar de ir viendo que cada vez los funcionarios van cumpliendo más con su obligación, lo que vemos es en algunas entidades un estancamiento del nivel de cumplimiento, y en otras vemos un retroceso evidente en cuanto a cumplir esta obligación. Eso podría contestar, y René puede ampliar la otra pregunta. Sí, adelante, René. Para el ciudadano que decía que en qué periodo se presentan mayores incumplimientos, es difícil realizar una comparación adecuada, porque cuando hablamos del órgano ejecutivo y las instituciones autónomas, estamos comparando periodos que ya finalizaron con uno que todavía está en funciones. Así que uno podría decir, miren, en el quinquenio anterior hay una cantidad superior de declaraciones pendientes de presentar, porque cerca de 4,000 declaraciones no han sido presentadas del órgano ejecutivo y las autónomas. Sin embargo, la actual administración se encuentra todavía en funciones y se han identificado al tercer año de gobierno que hay algunas deficiencias en la presentación de las declaraciones. Como lo mencionaba Eduardo, cerca del 40% de los funcionarios obligados y servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones no lo han hecho, o no lo habían hecho al menos al 7 de diciembre de 2021. Y otro elemento que hay que resaltar, creo que es importante, es que de la actual administración únicamente un 30% de los servidores públicos obligados presentó su declaración en tiempo. Solo un 30% de los obligados ha cumplido con la obligación de entregar su declaración en plazo. Hay otro 30%, un porcentaje bastante similar, un 31%, que cumplió la obligación pero de forma extemporánea. Y el resto, el casi 40% que resta, pues no la ha presentado todavía. Sí. Eduardo, para continuar con las preguntas, ¿qué cambios ha habido en la sección de probidad en la administración actual, sobre todo tras la imposición de magistrados a partir del 1 de mayo del año 2021? Bueno, en términos operativos, de momento no vemos una mejoría en efectividad de la sección de probidad, pese a que hay un incremento, como ya lo decía René, un incremento de personal que se observa a 2021. Pero lo que llama la atención, y de hecho en el informe está esto consignado, es que desde el 2018 no se impone ninguna sanción. Y de hecho, a nivel regional, El Salvador es el país que, del número de declaraciones no presentadas, tiene la menor cantidad de procesos iniciados
e igualmente la menor cantidad de multas. Y de hecho, cuando comparamos a Guatemala, Honduras, Costa Rica y Chile, en el periodo El Salvador de análisis no tiene ninguna infracción, ninguna sanción, perdón. No se ha impuesto ninguna multa a los funcionarios. Estamos hablando desde 2018. Entonces, de momento no vemos una operatividad de la sección de probidad que esté, digamos, llevando casos a la Corte Suprema para que se decida en Corte Plena si esto pasa a un juicio de enriquecimiento ilícito. No tenemos ese dato y no se ve esa operatividad. No tenemos tampoco sanciones por parte de la sección de probidad de aquellos que no han presentado la declaración. Pero creo que habría que decir algo brevemente. O sea, no se observa en el panorama una apuesta real tanto del órgano ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia de prevenir el enriquecimiento ilícito con este tema de las declaraciones de patrimonio. ¿Y por qué involucro a estos órganos? Porque el Ejecutivo no se prepara un presupuesto que refuerce a la unidad, a la sección de probidad. Asamblea Legislativa no aprueba un presupuesto que refuerce a la sección de probidad. Y la Corte, pues no tenemos datos, no tenemos información si ha apostado por fortalecer a la sección de probidad. Entonces, sistémicamente no se está fortaleciendo, digamos, esta primera medida de prevención de corrupción. No hay una apuesta clara desde el Estado en que se utilice con toda la potencialidad que tiene el tema de las declaraciones de patrimonio. Sí, ya que Eduardo ha mencionado esta situación con respecto al país, respecto a los demás países de la región, René, comparados con estos otros entes de control de los países de la región, ¿cuál es la condición de El Salvador? Hicimos, como parte del estudio, consultas a las instituciones de control de la región, dirigimos solicitudes a la Contraloría General de Guatemala, a la División de la Fiscalización Operativa de la Contraloría General de Costa Rica, al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y a la Contraloría General de Chile, y consultamos acerca de la proporción de declaraciones pendientes de presentar frente a cómo se traduce esto en términos de inicio de procedimientos administrativos sancionadores y a la vez en la imposición de multas. El resultado es que El Salvador tiene el segundo lugar en cuanto al máximo de declaraciones pendientes de presentar. Tenemos en ese periodo que se consultó un total de 2.436 porque se incluyó únicamente de 2018 a 2021. En ese mismo periodo, pues solo nos supera la situación que ocurre en Guatemala, donde hay alrededor de 7.000 declaraciones pendientes de presentar. Sin embargo, pese a que tenemos, por ejemplo, más declaraciones que países como, por ejemplo, Chile, más declaraciones pendientes de presentar, esto no se traduce en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, porque pese a que estamos en el segundo lugar de la cantidad máxima de declaraciones pendientes, tenemos el último puesto respecto al inicio de procedimientos administrativos sancionadores. Únicamente el 6% de estos incumplimientos advertidos se traduce en la imposición de una multa. Y peor aún, en ese periodo que se consultó, pues ninguno de estos procesos derivó en la imposición de una multa en El Salvador. Eso se puede deber a varios motivos. Puede que al momento que hicimos la consulta todavía estuviesen activos los expedientes, o bien que se analizó y se dictó una resolución de tipo absolutoria, pero no hubo ninguna multa en ese periodo. Lo que nos deja, pues, a la cola de esa gráfica también en la región, comparados, por ejemplo, con Guatemala, donde cerca del 49% de los incumplimientos termina procesado para la imposición de una multa, y el 100% de estos casos termina en la imposición de una multa en este periodo, ¿no? En Chile, el 38% de los casos advertidos como incumplimiento termina procesado, y hay un porcentaje bastante significativo también de imposición de multa.
Tenemos en la región, pues, una situación bastante preocupante, puesto que pese a que tenemos un nivel alto de incumplimientos, esto no se traduce necesariamente en la imposición de multas. Sí. Eduardo, ante toda esta situación que estamos viendo y estos indicios de enriquecimiento ilícito en el país, ¿cuáles son las propuestas que se hacen desde Acción Ciudadana para transformar esta realidad? Bueno, nosotros en primer lugar, y sin duda es lo más evidente, lo que señalamos es que se tiene que fortalecer la sección de probidad. Lo reiteramos, no puede tener el número de personal y la capacidad actual si se piensa efectivamente convertir el tema de las declaraciones de patrimonio en la primera barrera de contención de corrupción. O sea, si queremos seguir pensando que las declaraciones nos pueden advertir corrupción, pues hay que fortalecer a la sección de probidad. Ese es un primer punto. Lo otro es que hay que quitar el margen de discrecionalidad que pueda existir a este momento en cuanto a qué procesos o qué casos se investigan y se llevan a juicio de enriquecimiento ilícito. Recordemos que la Corte en su inicio, 2014, 2015, más o menos, definió algunos criterios para priorizar los casos. Entonces, eso es lo que nosotros también señalamos que debe de quedar establecido. ¿Cuál va a ser el criterio para investigar casos y que no prescriban? Lo otro que nosotros señalamos es que debe de reformarse la ley para que se impida que funcionarios o empleados públicos que no han presentado su declaración puedan competir por un cargo de elección popular o postularse a cargos de elección indirecta. Ese es otro de los aspectos que nosotros estamos señalando deben realizarse para tratar de cambiar esta realidad. Y un último aspecto dentro de los que hemos señalado es que cada entidad pública debería de establecer controles internos más efectivos, más robustos, a efecto de estar monitoreando que sus servidores públicos obligados por ley cumplan con esta obligación. O sea, porque sabemos de algunos casos de funcionarios que son obligados, pero que no sabían, no tenían esa información. Nosotros sabemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero ya en la práctica sabemos que si no se le informa adecuadamente de las obligaciones del cargo a una persona que ingresa a la función pública, es un tanto difícil esperar que esta persona vaya a cumplir con todas las obligaciones si no se le informa. Entonces, ese es otro de los aspectos que nosotros también señalamos en el informe. Sí. René, desde su punto de vista, la ciudadanía, ¿cómo también podría incidir para que esta realidad de falta de transparencia pueda irse transformando en el país? Se requiere en estos tiempos de una participación muy activa de la sociedad civil. Hay que recordar que estas obligaciones, por ejemplo, la de presentar sus declaraciones de probidad, en realidad no son obligaciones legales vacías, sino que tienen un trasfondo muy significativo, unas consecuencias muy importantes en el ámbito de la probidad pública, principalmente en la prevención de la corrupción. Hay un marco dentro de esta obligación de presentar declaraciones de probidad que tiene que ver con la prevención de la corrupción, tiene que servir como un disuasivo, ¿no? Para, por ejemplo, enriquecerse de un cargo público o la mala utilización, el desvío de fondos públicos. En ese ámbito, la ciudadanía tiene un papel muy importante en exigirle a sus funcionarios que cumplan este tipo de obligaciones. Es decir, esto va más allá de, digamos, alguna intención que tenga que ver con una pretensión política o lo que tenga que ver con un periodo de elecciones o lo que tenga que ver con un funcionario que le sea simpático al público o no, pero el cumplimiento en general de este tipo de obligaciones nos beneficia a todos y todas, y la gente debe tomar conciencia de que así como le pedimos al servidor público que cumpla nuestras expectativas, también hay que pedirle que cumpla con estas obligaciones, porque en el fondo lo que estamos haciendo es fortaleciendo un mecanismo de prevención de la corrupción. Si
el funcionario ha actuado de forma correcta, ha utilizado adecuadamente los fondos públicos a los que ha tenido disposición, pues eso se deberá ser posible que lo muestre la población a través del cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? De lo contrario, también hay un rol importante que tiene que cumplir la sociedad en la exigencia del cumplimiento de estas. Y por otro lado, como lo mencionaba también Eduardo, no solo es preventivo, sino también es de combate, ¿no? Estas obligaciones y principalmente la función que realiza la sección de probidad tiene unas consecuencias muy importantes en el ámbito del combate a la corrupción, ya que sirve para identificar pues, malos usos de dinero, desvío de fondos públicos, financiamiento por fuentes ilícitas, dentro de lo que podrían caber muchos aspectos, como por ejemplo lavado de dinero y activos o vinculación con agentes prohibidos por la ley nacional o internacionalmente, que deben esclarecerse a través de la función que realiza la sección de probidad. Entonces, también la ciudadanía tiene que exigirle a estas instituciones que cumplan con su rol y lo hagan de manera eficiente. Sí. Eduardo, cada vez más nos vamos acercando a las próximas elecciones que van a ser generales en el año 2024, que será para la Presidencia de la República, para la Asamblea Legislativa, las municipalidades, al Parlacen. ¿Qué riesgos se corren si toda esta situación no es cambiada y seguimos con estas mismas prácticas de los funcionarios públicos de no querer presentar sus declaraciones patrimoniales? Sin duda hay un riesgo, como decía, una ventana de oportunidad para la corrupción, pero creo que en el contexto actual hay que advertir algo. No basta con que el funcionario presente su declaración. Si no tenemos una sección de probidad con la fortaleza suficiente, con la capacidad suficiente para indagar, que ese es, digamos, como un primer punto. Si se presentan, pero no hay una sección de probidad que investigue, pues de nada sirve. Y en tercer lugar, que también es sumamente importante, es que haya la voluntad política en la Corte Suprema de Justicia de llevar a juicio de enriquecimiento ilícito los casos donde se han advertido estos indicios que no han sido desvanecidos. Porque igual, si llevamos la cadena se presentan las declaraciones y hay una sección de probidad que investiga, pero la Corte Suprema, que es la que decide si va a juicio o no, no tiene, digamos, esa voluntad de investigar y sancionar la corrupción porque se está protegiendo a funcionarios, entonces de nada va a servir tampoco, digamos, esta medida de prevención. O sea, si usted ve, es una cadena de situaciones que deben de irse cumpliendo, que deben de estar presentes para que tengamos este mecanismo de manera funcional, ¿ya? Y pues obviamente el tema de que si compiten, porque aquí lo que nos queda, o sea, porque hay que ser claros, de la Corte Suprema de Justicia actual creo que poco podemos esperar de que proceda con enriquecimiento ilícito de funcionarios que puedan estar ejerciendo el cargo en este momento. O sea, yo veo poca posibilidad de que eso se haga. Probablemente puedan mover casos anteriores, pero bueno, o sea, a gente que actualmente pueda aspirar a un cargo público de nuevo, no veo, digamos, ese movimiento en la Corte Suprema de Justicia que nos indique que sí se va a investigar, sí se va a sancionar, sí hay indicios, se va a mandar a juicio. Ese es, digamos, un problema. Y el punto es que lo que le queda a la ciudadanía, como ya mencionaba René, es exigirle a su diputado, exigirle a su funcionario que presente esta declaración si piensa competir. Es decir, decirle a las personas, decirle al funcionario o condicionar al funcionario de que le da su voto si es transparente, si rinde cuentas de su patrimonio, si rinde cuentas de quién le está financiando la campaña. Eso es lo que queda a la ciudadanía, condicionar el voto. O sea, decirle, sí, yo voy a votar por ti, pero infórmame esto. De hecho, en Colombia o Perú, no me recuerdo, hay una iniciativa que se llama 3x3, que se le pide al funcionario su declaración de patrimonio, su declaración de intereses, y su declaración, no me recuerdo la otra declaración, pero son 3 declaraciones que le piden. Y esa información que la ciudadanía exige, porque a partir de eso
pueden o no darle el apoyo electoral a un funcionario, un candidato que aspira a un cargo público. Sí, bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de la entrevista, pero les agradecemos por habernos acompañado. René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias también, Eduardo, por habernos acompañado. No, gracias, siempre las órdenes. Un gusto. Muchas gracias también a las personas que estuvieron pendientes de este espacio de la entrevista. Recuerde que ha quedado grabada la transmisión en nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM y también estará disponible en nuestra página web www.ysuca.org.sb. Siga en la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día.